¿Qué quieres decir? ¿Que los rectos estamos ciegos? Si estuvierais ciegos, estaríais sin pecado. Pero puesto que decís vemos, el pecado permanece. ¿Sabía usted que un pedazo de carne se pudre más rápidamente en el colon que si lo dejara afuera del refrigerador? Vivimos en la era química. ¿Sabía usted que todos los días en este país comemos más de 2000 aditivos con nuestras comidas? Químicos que ya vienen en los alimentos como insecticidas, pesticidas, fertilizantes, colorantes artificiales, etc. El US Environmental Protection Agency declaró en 1990 que la industria de este país desechó en la atmósfera 2.427 billones de libras de toxinas de químicos. En 1995 esta cantidad aumentó a 432.460 billones de libras. ¿Sabía usted que aproximadamente el 40% de la producción de antibióticos en este país es utilizada por la industria ganadera y cuando usted se come un pedazo de carne puede estar ingiriendo antibióticos que le pueden dañar y debilitar el sistema inmunológico, o sea, las defensas del cuerpo? ¿Sabía usted que el pollo que compra en su supermercado a veces trae hormonas que le pueden causar problemas y desbalances hormonales en su organismo? En resumen, ¿sabía usted que la muerte comienza en el colon y si no se hace una limpieza intestinal, poco a poco está cometiendo suicidio? La acumulación de materia fecal puede causar un estado de putrefacción que puede resultar en muchas enfermedades como diabetes, inflamación del hígado, estreñimiento, cansancio, sobrepeso, arrugas, envejecimiento prematuro, infecciones, alta presión, defectos físicos, colesterol, pulmones débiles, olores desagradables, ojeras, dolores de cabeza, migrañas, cáncer, problemas de la piel como psoriasis, acné y mucho más. El año pasado más de 150,000 personas murieron de cáncer del colon en este país. El Dr. John Christopher, científico internacional y autor de varios libros de nutrición, afirma que la mayoría de las enfermedades son el resultado de intoxicación y deficiencias en el cuerpo. Podía situar en ese diagnóstico que te asusta mucho, que además no te explica de dónde viene el problema y que te pone, todavía te altera más que de la propia enfermedad, porque realmente te crea más interrogantes de los que te resuelven. Y el segundo paso, desde ese punto de vista que no es el que yo seguí luego, que si quieres lo explicamos un poquito más después, es el tema de cómo te dan el diagnóstico y qué opciones te dan. Las opciones que te dan se limitan prácticamente a estas tres y cualquiera de las tres realmente son muy agresivas y provocan un montón de efectos secundarios y no van al origen real del problema. De todas maneras, Ana Pena en un principio pues se sometió a ese tipo de tratamiento, puesto que es el que tenía más a mano y el que más conocía. Hasta que un día dijo, si yo como periodista hago otro tipo de trabajo, ¿cómo me voy a la clásica cuando se trata de curarme a mí misma? Y entonces ejerció en su persona lo que hacía como profesional de la información, ¿no? Sí, alguien me habló, una persona me comentó que existía el Dr. Hammer y que además tenía unas concepciones que daban un giro de 180 grados a las concepciones tradicionales sobre el cáncer, estas que dicen que hay una célula maligna que de repente empieza a crecer, no se sabe muy bien por qué, luego muta y se convierte en otra cosa, una explicación que realmente no resuelve nada, no explica nada. Entonces lo primero que hice fue ponerme en contacto con las personas que me dieran información suficiente, textos y demás para poder calibrar lo que me estaba pasando, por qué me estaba pasando y qué tenía que hacer para evitarlo. Entonces lo que descubrí con gran fascinación y además a partir del momento en que conocí a fondo ese planteamiento, muy contenta de haberlo conocido y muy fascinada de comprobar en mí misma cómo estaba funcionando correctamente paso a paso,
dejé, por supuesto, la quimioterapia, no volví al hospital ni a hacer tratamientos de este tipo, además en un momento en el que estaba deteriorándome biológicamente y físicamente mucho, porque la quimioterapia tenía muchos efectos negativos, ¿no? Pues te mata toda la mitosis de las células sanas, te las mata la quimioterapia, ¿no? Entonces se te cae el pelo, se te caen los dientes, te salen coágulos y los leucocitos bajísimos. Estaba muy mal y afortunadamente en ese momento conocí la medicina del Dr. Hammer y dije, bueno, esto es claro. Lo primero que hice fue darme cuenta de que también en mi caso había un conflicto de tipo mental psíquico, un conflicto que él llama biológico, para diferenciarlo de otros conflictos más elaborados, más intelectuales, más racionalizados, que efectivamente en mi caso ese conflicto estaba ahí. Empecé a leer su documentación y a detectarla y a cotejarla con mi propia experiencia personal. ¿Quieres morir? ¿Te das cuenta de que tengo poder para liberarte o crucificarte? No tendrías poder sobre mí si no te hubieras sido dado desde arriba. See, here's what modern day evangelism doesn't understand. You can only take a man so far. Don't you see that? And you can't substitute the work of the Spirit of God with some little method of taking a verse out of context, getting them to pray a prayer, and then popishly declaring them to be saved. Don't you see that? And you steal this from people with your stupid little evangelism. You steal this from people. You say, oh, you're so angry, you use words so hard. Why shouldn't I? To see the gospel prostituted like this. And men run through some little mill. Don't you understand? People aren't numbers. They have different colored eyes. And they have different colored hair. And they're different in their heart. They have different problems. And they cry for different reasons. And they're people. They're not groups of people. They're people. And they need Christ. And you run them through these goofy little tracts and get them to sign the back of them and declare them to be saved. And by the grace of God, some of them do get saved, but it's not because of you, it's in spite of you. What about dealing with a soul? What word can you put on a soul? First one stands up there and he's trembling. The soldier hits him with the spear. Says, confess. He says, Jesus estin Kyrios. Jesus is Lord. And they cut his head off and he falls on the ground. And then the next one takes his place. Jesus is Lord. And they kill him. And then the next one takes his place. Jesus is Lord. And they kill him. And then modern day evangelists in America take that passage and they say, if right now you will pray this little prayer, you have confessed Jesus is Lord and you're saved. Do you see what we've done? That's not at all what the text means. It's pitiful what we do. No hay camino hacia la paz es el camino. Ese es el nivel de conciencia con el que debemos empezar a trabajar. Tú debes de ser el cambio que quieres ver en el mundo, dijo Gandhi. Martin Luther King dijo, la cobardía pregunta, ¿es seguro? La conveniencia pregunta, ¿es políticamente aceptable? La vanidad pregunta, ¿es popular? Pero la conciencia pregunta, ¿es lo correcto?